y como el empleado de la comunidad se tiene que marchar a las 8, vamos a tener un turno de intervenciones, ¿vale? No mucho tiempo, pero bueno, tenéis palabra todos los asistentes. Y mira, yo que hacer una pregunta, no sé si la puedes responder tú o el ministerio o alguien que esté en la sala o como se crea que hay para la próxima jornada, que es la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde que el ministerio está impulsando. Resulta que en Andalucía, en el año 2018, la última legislatura del cambio de gobierno, se aprobó una ley de cambio climático, se aprobó un plan andaluz de acción por el clima y se aprobó un plan director de infraestructura y conectividad ecológica. Yo no sé si eso se ha quedado formulado como unos documentos que la Junta de Andalucía en su momento adaptó y aprobó ese último año, pero no sé si desde el Ministerio hay algún tipo de conexión o de comunicación con la Junta de Andalucía, porque parece que en paralelo el Ministerio fue cuando el Ministerio saca esa estrategia o se discute, porque aquí ya de alguna forma se adelanta y se aprueba, pero ahora mismo llevamos 5 años y no tenemos noticias de ninguna de esas tres. Comprendo que pues, el Ministerio tiene que responder al liderazgo de Andalucía, y yo a mí lo digo a una persona, pero no tengo que correr. Pero en fin, dejar esa pregunta ahí, si tú puedes comentar lo que lo haces. Escucha, sí, ¿no? Sí. Decía antes que hay algunas comunidades que tienen estrategias autonómicas ya completadas, algunas que las tenían, están adaptándolas a lo que la estatal demanda y otras también en proceso puro. Comunicación tenemos constante con todas las comunidades. Ahora mismo no sé la Junta en qué punto se encuentra en ese proceso de completado desde el plan director hasta la estrategia como tal, lo que se exige como comunidad que tenga la estrategia propia del ámbito político y físico que gobierna. Entonces, esa comunicación es constante, hay diferentes foros de comunicación político-técnicas y ahí nos interesaremos en breve plazo, porque además estamos en el año 24, que tienen que estar ya las estrategias completadas, en saber la Junta en qué punto tiene ese avance de la estrategia. Pero en fin, más no puedo decirte porque no tengo información de detalle como para poder aventurar más de lo que la Junta está reuniendo en esa. Yo tengo una pregunta, voy a ser breve. Para esta estrategia nacional de infraestructura de la conectividad y restauración ecológica, que tendría que haber, bueno, los municipios tendrían que haber adaptado en 3 años, ¿no? Y las autonomías, en este caso la Junta, tendría que tener ya un plan. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que espacios que existen, que hoy en día, por ejemplo, hablo de los humedales del Sapo, hablo de zonas que son suelos del Ministerio de Defensa, de lagunas, zonas que podrían ser humedales y que probablemente acaben en edificadas? ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos para que se pueda, en la medida que sea posible, implementar esa estrategia en lugares que tienen una importancia ecológica, un valor ecológico, como reconoce el Ayuntamiento de Sevilla? Contesto yo con la forma directa. La manera fundamental es, evidentemente, llevar la voz hasta las administraciones competentes en esa recuperación ecológica de espacios que comentáis emblemáticos o que son importantes en el ámbito más local. Esa comunicación puede ser individual, pero siempre es más importante si es colectiva. Por eso recibimos continuamente escritos, peticiones de todas las entidades y ciudadanos para que promovamos las recuperaciones ecológicas que por desgracia muchas veces no tenemos capacidad para desarrollarlas. Si pudiéramos, encantados de hacerlo, pero el ejemplo que ha presentado Enrique es un ejemplo de una cuestión que tiene que salir desde la base, desde la sociedad que demanda ese espacio, ¿no? Tenemos ejemplos en Europa, a mí viendo la palabra, la verdad es que me recorda muchísimo a un ejemplo holandés que se ha desarrollado hace no muchos años en una ciudad inundable, donde una zona degradada, más degradada de lo que creo que está hablada, se encontró una oportunidad para un parque inundable, que es una zona de disfrute
cambio que se crean esa posibilidad, y a raíz de ahí, evidentemente, luego hay complejidades, en este caso urbanísticas, de teoría del suelo. Entiendo que la manera siempre es la ocupación y siempre es llevar a la administración la demanda popular de que hay necesidad de un deseo de cambio. No siempre es sencillo, hay diferentes cuestiones que pueden ser bloqueantes, pero entiendo que es la mejor manera de que eso se ocurra. El resto de lo que hablamos de herramientas, no olvidemos, la ley europea, la estrategia estatal, son también mecanismos normativos y también didácticos para que la gente entienda que hay otras posibilidades. No siempre la estrategia te garantiza, no va ligada a un presupuesto concreto, con tan disonante. Hay unas instituciones públicas en esa materia. Pero no podemos esperar que la normativa, la legislación nos dé lo que no nos da la sociedad y la política. Esa es la que tiene que generar el cambio. Y eso viene claro de la mano de la sociedad agrupada, con un ejercicio cívico, con un pálpito social de ese deseo de recuperación. Lo bueno es que estamos en un momento, para mí, con todas las dificultades, que es también ilusionante. Hace unos pocos años lo que hablamos era realmente impensable. Hablamos de recuperar minerales, de desencauzar ríos. Eso yo cuando empecé a trabajar eran siempre imágenes de Dinamarca, de Alemania, de California, y ya lo hacemos aquí. ¿Qué cuesta? Cuesta un riñón de dejar la vida. De dejar la vida como administración, como funcionario, como consultor, como vecino, pero hay ejemplos que en poco tiempo ha habido un viraje. ¿Va a ser inmediatamente ya a partir de eso todo una roja? No, pero creo que el camino es marcado. Gracias a los ponentes y a los organizadores, y quería hacer un par de preguntas. La primera es, conecta con la anterior, pero intenta ser más precisa. Es decir, en la elaboración del plan que nos has enseñado, que nos has explicado, qué elementos de participación ciudadana efectiva se han diseñado, tanto para la elaboración como para la ejecución del plan. Por cierto, cuando hablo de participación ciudadana efectiva, no olvido de que hay un montón de recursos desde la administración del Estado o desde el propio Estado, no solo ya desde la autonomía y tal, que poner en marcha. Por ejemplo, uno que parece muy distinto, muy separado, la reforma de la ley Gordon y la anulación del sector, ¿no? De ciertos elementos que inhiben la participación. Y la segunda pregunta, que también respecto del plan, ¿qué elementos contiene el plan para desincentivar y para evitar la inacción administrativa? Que es un problema en el que tropezamos continuamente cuando desde la ciudadanía intentamos dar. ¿Hay elementos concretos? ¿No los hay? ¿Hay pensamientos a hacerlo? Bueno, ambas preguntas, ahora sí, muy interesantes. La participación pública en la estrategia se garantizó, como se garantiza formalmente en todos los planes que estamos desarrollando, en un plazo, con unos tiempos, pero siempre sale poco. Es verdad que hemos avanzado de lo que era realmente información pública en pocos años a algo más participado, donde todavía hay una respuesta ciudadana que es, yo diría, bastante limitada, bastante escasa a pesar de todo, y creo que es una pena que tenemos también que esa cultura democrática iba desarrollando más, porque no venimos de un tiempo en el que hayamos generado un ámbito de participación que todavía pesa en la conciencia colectiva. No tenemos ese hábito que impulsarlo más, que la gente exprese lo que piensa. Hay mucha gente que luego piensa que no va a ninguna parte, pero es verdad que al final es algo que va calando y va llegando, que no parece puntualmente, pero va llegando. Pero más de eso no había en ese momento. Lo que hay ahora es, como decía antes, la idea de que esto sea una manera también de empujar esa participación en las escalas espaciales, en los lugares de España en los que ya localmente se quiera hacer ese cambio. Entonces, creo que aparte del propio formalismo, de cómo se participó en la estrategia, y que tuvo una base de diagnóstico científica durante muchos meses, que tuvo mucha gente colaborando, y eso es una muy buena cosa. Hubo mucha gente que presentaba con ideas diferentes y se alcanzó un consenso de diagnóstico científico, y es un buen ejemplo de que la ciencia puede llegar a la toma de decisiones, no se puede quedar solamente en el estrado académico, llegó a la toma de decisiones, pero luego ya lo que hace es impulsar la participación en las escalas más locales de las que estamos hablando, por ejemplo. En cuanto a la inacción, claro, la estrategia no puede obligar a nadie, obliga en cuanto a que haya unos plazos para hacer estrategias económicas y establece los plazos.
quiere ir, pues plantea medidas responsables, lo hace, y tiene programas trienales que va estableciendo esos hitos y cómo tiene que hacer la labor. Esa obligación, claro, es una obligación normativo-política, que claro, no es una espada en el cuello, puede serlo si entramos en litigiosidad jurídica, realmente no entramos en ese plano. Es una cuestión más de empuje, de responsabilidad de administraciones y de sociedad. Entonces, claro, la organización ahí no tiene herramientas concretas para generar acción, no tiene, digamos, un mecanismo pensado para empujar, para impulsar, no tanto para juzgar si se hace o no se hace por parte de quien tiene luego tomar el testigo en la siguiente parte de recogimiento. Quería hacer una pregunta que es la siguiente. Por ejemplo, el gobierno central tenía hace tiempo un mecanismo que se llamaba ACTUR, actuaciones urgentes, que compraban terrenos para poder producir cosas, ¿no?, que no tenían ya que ver con la administración local, ¿no?, sino que eran terrenos que el Estado parecía muy importante de tener para hacer alguna cosa. Este es el caso del Parque de los Toruños, que hemos hablado. El Parque de los Toruños era una promoción que se iba a hacer que se llamaba Cabistres, y se iba a hacer otro caso. Cabistres eran 300.000 viviendas desde Valladolid, desde Puerto Real, desde Puerto de Santa María llegar a Puerto Real. Se hicieron las carreteras, se hicieron todo, ¿no?, para hacer la actuación. Entonces, en ese momento, el Estado que tenía que comprar los terrenos se dio los terrenos a la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía determinó que iba a ser el Parque de Cádiz, el Parque Nacional de Cádiz. Y así pudimos hacer el proyecto. Desafortunadamente, hicimos el proyecto. Y entonces es un parque que está funcionando perfectamente porque además tiene una relación. Hay una relación que es consecuente de lo que hay, ¿no?, pero se cerró, pero era muy barato. Era un terreno vacío que se secó, se plantearon unos caminos, se plantearon puentes, se plantearon, digamos, unos equipamientos pequeños, y el parque funciona desde hace 20 años. Yo digo una cosa, el Ministerio no puede comprar tabaco, pero claro, el problema es que estamos viendo desde uno que nos ha contado, digamos, de la iniciativa y tal, pero realmente, digamos, además de eso, podría tener un plan de inversión en zonas que son específicamente importantes para decir, pues nosotros compramos pagada y lo ofrecemos de alguna manera para que haya aquí una actuación para determinar qué hacer, para que no sea una especie de actuación pagada. Pero la pregunta es, ¿se podría el Ministerio de comprar? Bueno, es una pregunta relevante. Apaga el micrófono mientras no lo uses, que se va la batería. Una pregunta relevante que tiene varias lecturas. Pisa. Una parte es... Ahora. Que cobró el gobierno y como el público pudo hacer la exposición de recursos en la ciudad. Sí, hay en este momento iniciativas de adquisición de suelo por parte del Ministerio y de los gobiernos autonómicos en diferentes emplazamientos emblemáticos. Un ejemplo muy paradigmático es el Mágico en este momento. Hay una, como sabéis, hay una política y un marco de acciones para el Mar Menor que se está desarrollando para hacer un cinturón verde perimetral en el campo de Cartagena, pensado para que haya una zona filtro que mitigue y minimice llegar a fertilizantes orgánicos e inorgánicos a la laguna salada de Murcia. Esa compra de suelo que se hace está orientada, claro, a conseguir que haya una conectividad en ese cinturón que facilite que haya ese filtro, tanto en la zona perimetral, con ese fin que estoy comentando. Pero claro, esa solución que en ese momento concreto se desarrolla en el ámbito de Murcia, y también hay un marco de acciones, como sabéis, ahora para mañana, un marco técnico que es un desarrollo y un marco socioterritorial que está haciendo negociaciones en este momento entre la Junta y el Gobierno Central. Ese ejemplo de Murcia nos demuestra que hay posibilidades
duplicidades, es verdad, de adquisición de suelo, y hay más ejemplos por gobiernos autonómicos en lugares muy variados, que no describo aquí, pero que son conocidos. Es una posibilidad existente. Ahora bien, también es evidente que el Ministerio no tiene como orientación general la adquisición de suelo, pero tiene que generar en él proyectos de restauración concretos, un mantenimiento posterior, una gestión posterior del suelo que está en el emplazamiento, que es más propio del ámbito municipal o autonómico, de manera que ser realmente es posible. Y en dado caso, habría que hacer casos como el que sugieres para desarrollarlo. Pero idealmente hay otras administraciones, hay otras colaboraciones con administraciones que están mejor diseñadas a priori para una orientación como la que está describiendo. Es posible, pero requeriría, claro, que hubiera un presupuesto, una cuestión política que además sea entendida por la población. Que sea el Ministerio que compre una de esas en un lugar en el que en principio no es una cuestión competencialmente y a nivel espacial que corresponde a otras administraciones. De manera que sea posible, pero quizá no sea lo más recomendable, habiendo otras instancias que pueden llegar a hacer esa Yo quería hacer una pregunta, pero al precio, si puedo hacer. Menos mal. Vamos a ver, yo lo de la pregunta se le va a hacer, pero creo que ya más o menos está un poco como respondido, ¿no? Era que, aparte ya de la recogida de firmas y del tema de una zona inundable, todo eso, todavía habría inquietudes sobre el tema de la urbanización, urbanizar en la de esta palabra. Las últimas declaraciones que esperábamos oír en el pleno municipal, en el que fueron varios miembros de la mesa, en el que se planteó la cuestión hace un par de meses, no se aclaró nada, el ayuntamiento no ha querido aclarar. Nosotros estamos solicitando, ya todavía varios meses, como lo hemos vuelto a repetir esta semana, nos reunimos con el alcalde para que nos explique cuáles son sus planes. Es muy difícil que un suelo no urbanizable de especial protección termine acogiendo vivienda. ¿Por qué? Porque habría que reformar el PREVO y el cambio de calificación no es solamente una decisión arbitraria, eso tiene que justificarse. Y recordemos cómo ha habido sentencias del Tribunal Supremo diciendo que aunque, por ejemplo, en los jardines del Prado, biblioteca, aunque se recogía esa edificabilidad, dijo el Tribunal Supremo que aquello debería de ser zona a ser urbanista, pero lo digo, es precedente. O sea, tú no puedes justificar gratuitamente la existencia de pronto de cambio de calificación. Habría que cambiar el plan de ordenación del territorio de la Organización Urbana de Sevilla, que también se ha anunciado que va a haber una renovación de esos planes, pero la línea en la que han presentado los primeros borradores del plan a nivel andaluz, hablando de infraestructura verde, por lo menos el lenguaje contemporáneo. Digamos, justificar ese cambio es difícil, pero cuando el poder de decisión, de la alcaldía, del ayuntamiento, está diciendo eso y no está claramente diciendo, bueno, dejamos de grabar, pues claro que tenemos inquietud, queremos que esa inquietud se aclare y queremos hacerle ver, por supuesto, al ayuntamiento que no tiene ningún sentido, que es totalmente innecesario y que incluso cuenta con la opinión no solo pública, sino publicada. Solamente hay un medio de comunicación de la ciudad, el más pequeño de todos, el tamaño, que ha hablado a favor del tema. Los demás, todos, independientemente de su corriente ideológica, todos han criticado, tanto por una de opinión como en artículo de información, han criticado ese cambio de opinión sobre todo. O sea, que hay una corriente poderosa a favor de la historia y otra que parece que tampoco ahora mismo fuera de otra cosa, yo hablo del tema de... Yo soy del partido humanista, o sea, de Pasma, soy Gabriel Rubio. El tema te lo he preguntado porque hay una noticia en la que decía que había un segundo secretario en el ayuntamiento para potenciar, digamos, la reurbanización. Dudo que el hecho de funcionario, el tema se ha comentado que sería por él, también se ha dicho luego que se ha quitado son los rumores de la casa grande, ¿no? Se ha dicho que ya no se cambia de secretario por un secretario municipal, porque yo que el actual secretario reconoce, además que no depende de lo que diga el secretario, de lo que dice la ley. No es por el tema ese, de como la noticia salió que querían cambiar porque sí, una secretaria más partidaria, urbanizar. Y esa era la pregunta, la inquietud, si había inquietud, aunque fuera inundable. Nosotros no estamos tranquilos, por supuesto que no. Bueno, así que si sucede lo lamentable, ya estaremos. Claro, por favor. Es la última, porque hay que
Porque me sale con la última idea de... Vale, cerramos porque es que se tiene que marchar. Es una pregunta rápida y que seguramente a lo mejor no pueda ni decir bien porque no es la competencia de Uruguay en el ministerio. No sé si desde la Fundación Biodiversidad, que sé que hay un programa de regularización de ciudades muy potente, se podría pedir financiación desde el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, para poder actuar en determinadas zonas de Canillo Verde, que tiene 42 kilómetros, una extensión bastante importante de terreno en torno a la ciudad, para que se pudieran hacer actuaciones. No sé si me puede dar esa respuesta, ¿no? Sí sé que existe ese programa porque me lo han dicho la Fundación Biodiversidad, pero a lo mejor hay alguna forma como más directa de poder llegar a esa financiación. En este momento la forma casi única y más directa es la Fundación Biodiversidad. La Fundación, a través de fondos, sobre todo del PRR europeo, de los fondos post-COVID, ha sacado, cuando comentábamos con el representante de la presidente del Ayuntamiento, ha sacado diferentes convocatorias orientadas a la posibilidad de que los ayuntamientos y entidades variadas hagan proyectos concretos de cambio, con una financiación casi del 95% del total, y ha sido una oportunidad muy buena, y hay que ver estas convocatorias son encaminadas para ciudades, para ríos, para que economía forestal, para temas de ganadería, mar menor, investigación. Ha habido varias consultivas con un presupuesto elevado, cada una 10, 15, 20, 30 millones de euros para toda España, y ha sido una manera, durante estos meses últimos, muy buena acceder a unos fondos públicos, y de otra manera es altamente complicado. El Ministerio como tal tiene capacidad para convocatorias, considero de las que presenta el referente por los de CPF, de sociedades, de los impuestos, que hay una parte como que destinada a ONGs, tal, pero es una cosa bastante chiquitita y que no es comparable con la financiación a esas convocatorias son convocatorias que a mí me han asombrado, como comentábamos antes, por la respuesta que ha habido y por la calidad. Yo he estado en parte de los comités que han hablado de las propuestas y realmente presentes del cambio como país, yo creo que ahí ha sido un cambio, ha sido intercompetitivo, ha habido realmente proyectos, decenas que se han quedado por puntos, por décimas, sin puertas de conseguirlo. Lo que hemos conseguido son proyectos excelentes, pero tan excelentes como los siguientes, que haya cuestiones casi de matiz. Entonces eso muestra que hay una maduración técnica de la consultoría, de la administración, de la sociedad, porque lo que ha aparecido ahí es realmente impresionante. En Galicia, en Aragón, en Murcia, en Andalucía, en Cataluña, con ayuntamientos que están en un plano de desarrollo que vamos muy moderno, supermanzanas, de urbanísticos, de ríos, de todo lo que he ido contando, ejemplos reales. En Barcelona, en Euskadi, en Navarra, eso demuestra que hay un cambio, claro, un cambio que a veces es silencioso que se está produciendo en el país. Luego hay cuestiones políticas que ya son más locales, el plan parcial, el plan especial, el PGO, el no sé qué, el otro, pero creo que hay un trasfondo ahí que estamos en un proceso de mejora. ¿Qué se espera de esas convocatorias? Es un poco difícil saberlo. Estaban abocadas a los fondos europeos que tienen un plazo de desarrollo que tiene que ir acabando. Ahora hay algunos años, pero tenemos hasta el año 26 en principio para el desarrollo de las actuaciones ejecutadas ya, para poder acabarlas, con lo cual más teniendo a menos porque el plazo para acabarlas se va estrechando. Hay expectativa alguna que veremos que es nueva de la Fundación, que está decidiéndose ahora en las reducciones presupuestarias. Yo espero que con la esperanza que alguna más pueda salir, y quizá alguna en ese marco de Ciudad de Ríos, con el Seguro Sevilla, los ayuntamientos que ya se presentaron, varios de ellos del entorno de Sevilla, a esta convocatoria, que puedan presentarse, pero algunas conseguir si fuera viable. De verdad que yo creo que es una herramienta, si al final reaparece como convocatoria, verdaderamente útil y buena. Porque por otro lado, si evidentemente el Ministerio tiene capacidad muy limitada para hacer convenios con el ayuntamiento, eso a nivel de intervención, a nivel fiscal y tributario y de intervención de Hacienda, es mucho más complicado inicialmente. Es más compleja la democracia nuestra, pero es muy complejo llegar a convenios en los que el Ministerio debe llegar así a... Entonces, claro, tendríamos en por qué a ti, con todas las justificaciones, con toda... Y la Fundación lo bueno que tiene un mecanismo más transparente en ese sentido y más concurrente y competitivo. Yo siempre creo que la transparencia y puedo dar fe de que ha sido hipertransparente el proceso, no ha habido ninguna mano ideológica o ha sido realmente técnica. Es un poco lo que... Una nota simplemente, por si no lo tienes en la cabeza, que sepa que Sevilla, el Guadalquivir en Sevilla, que toda la zona de dominio público marítimo terrestre, por el hecho de que las mareas se dejan sentir hasta prácticamente pasada la ciudad de Sevilla,
es responsabilidad del Departamento de la Dirección General de Costas, que está dentro del MITECO, con lo cual solo te recuerdo que el MITECO tiene una vía de inversión también en la propia orilla del Guadalquivir, la propia orilla de Tablada que no está viendo en la imagen, que podría ser directa, lo digo por dejarlo de ocultarnos, si aparte de la relación biodiversidad, podéis apoyar a esas iniciativas. Del Ministerio, que son agua y costas, competencia directa en la gestión de Guadalquivir hasta el ámbito de para abajo, de Sevilla, de PNT, igual de oportunidades, igualmente son también fruto de que haya una manifestación colectiva, social y política de la ciudad, seguro que haya una posibilidad de transformación y que pueda acompañar, si fuera posible, a través de fondos directos de agua y costas, para intervenciones más concretas, pero también tienen que estar enmarcadas en la planificación ideológica o marina que tienen esas unidades, pero también, por dar ese nombre, que tienen que estar. Muy brevemente, creo que has comentado el tema de la coordinación de las administraciones como fórmula de trabajo para que todas estas estrategias directivas puedan concurrir. Pero claro, la opinión tuya es solamente del Ministerio. ¿Qué pasa con los demás ministerios? Pues no tienen la misma sensibilidad que ha hecho tú en la exposición, ¿no? En concreto, el tema de Tablada viene de una subasta del Ministerio de Defensa. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa con su suelo? Pues todo lo contrario a lo que tú has contado. No tiene ninguna estrategia de conectividad ni de nada, sino que va vendiendo aquí, vendió la dehesa de Montemedio en Cádiz, etcétera, etcétera, en toda España ha ido vendiendo patrimonio como un casero. Lo mismo que hace el puerto de Sevilla, otras administraciones que no entienden nada del discurso que tú has contado. Así de claro. Volviendo a lo que ha comentado Enrique, ¿no? La posibilidad de que el entendimiento del texto con fomento pueda dar un resultado para que las compensaciones de impactos de carreteras, en concreto el puente que se quiere hacer aquí para hacer de la S40, tengan una medida compensatoria con relación a un pulmón verde, ya que va a generar impactos no solamente de los gases, sino también en el vuelo de las aves, en un sitio de vuelos transoceánicos, de todo lo que es la migración. Eso creo que debería estar recogido también en una directiva, en una estrategia clara. El procedimiento que el propio director general de carreteras estuvo aquí en Sevilla, dijo que lo iba a defender en su ministerio, no sabemos hasta dónde ha llegado, de hecho ya ha cesado incluso, ¿no? Que lo veía claro que eso no estaba. No se puede hacer uno a uno, sino que tiene que estar metido dentro de una estrategia general de coordinación de las administraciones que no se está produciendo. Nada más. Bueno, pues quiero decir, yo hablo en nombre de la sensibilidad y de la manera en que tocamos esta cuestión, evidentemente hay sensibilidades variadas, la administración todas, la general, la económica, la local, pero también he planteado que la estrategia que hoy os he presentado tiene sentido si hay un programa de trabajo tras otro donde invitemos a estar y consigamos la presencia cada vez más creciente